¿Te gustaría tener hijos virtuosos, disciplinados, que sean eficaces en el estudio y que además sepan organizarse y marcarse objetivos en la vida que los lleven a ser excelentes profesionales en lo que sea que elijan? ¿Quisieras tener un ambiente familiar más agradable donde todos estén a gusto? ¿Te gustaría que tu hijo sea feliz y que aproveche el tiempo para disfrutar más de la vida mientras dirige su vida con coherencia? Si tu respuesta fue sí a una o a todas estas preguntas, no te pierdas este episodio de Libros para Educadores, porque hablaremos del libro Educar en el Orden. Sí, el orden logra esto. Y en este libro, su autor, Pablo Garrido Gil, nos va a orientar para conseguirlo y nos va a convencer de que el orden es el hábito base para que nuestros hijos se eduquen mejor. Vamos a ver los métodos, las etapas y las claves para adquirir este hábito. No te vayas. Bienvenidos al podcast Libros para Educadores. Un podcast pensado especialmente para padres, docentes y para cualquier persona que tenga una profesión relacionada con la infancia o la educación. Si queremos impactar como educadores y dejar un mejor legado, antes tenemos que formarnos. Aprender para enseñar. Y para esto no hay nada mejor que un libro. Soy Magdalena Martínez, psicopedagoga, amante de la lectura y el liderazgo, y voy a acompañarte en esta apasionante aventura de educar para que tu misión como educador pase al siguiente nivel. ¿Cómo lo haremos? Seleccionando los mejores libros de crianza y educación, resumiéndote los mejores capítulos y las ideas más importantes de cada libro y proponiéndote tips y recomendaciones para que pongas en práctica todo lo aprendido. La actitud más importante que debe tener un educador es la de ser siempre un aprendiz. Así que, ¡comencemos! Arrancamos con el primer episodio. La verdad que estoy muy entusiasmada de empezar. Y quiero contarles que elegí este libro sobre el orden porque me parece que puede ayudarnos tanto a grandes como a chicos. El orden es un aspecto muy importante porque abarca todas las esferas de nuestra vida y es esencial en cualquier proyecto de formación integral. Además, es el fundamento de todas las virtudes, como dice la frase, virtud sin orden, rara virtud. Y el autor dice que el universo entero funciona como una gran sinfonía donde ninguno de sus elementos desafina ni desentona con los demás. Entonces los padres, que son los primeros educadores, tienen esa gran misión de hacer que sus hijos formen parte de esa gran sinfonía, ayudándolos a que lleven una vida coherente con el bien, que es el fin de todas las cosas creadas. El libro que vamos a ver hoy está dividido en 3 grandes apartados. El primero nos habla del orden material de las cosas, que es por donde tenemos que empezar cuando los niños son muy pequeñitos. El segundo apartado nos habla del orden y la eficacia, nos enseña a organizarnos. Y el tercer apartado nos habla del orden interior y de la íntima relación que hay entre el orden y la felicidad. Educación en el orden tiene que empezar por los aspectos más concretos y materiales. Cuando los niños son pequeños tenemos que enseñarles el orden exterior de las cosas. Porque a los niños el orden les entra por los ojos, que son esas 2 ventanitas que ellos tienen constantemente abiertas al mundo que los rodea y por la que captan todo, mucho más de lo que nos imaginamos. Entonces, siempre en todo proceso educativo lo más importante no es tanto lo que el educador dice, sino más bien lo que el educador hace y lo que hace frente a los niños todos los días. Como los niños aprenden por imitación, no podemos obviamente hablarles de orden si nuestra vida y nuestra casa son un pequeño caos, porque siempre es más fácil imitar el desorden. Y el desorden casi siempre tiene como causa la pereza, entonces ser desordenado no implica ningún esfuerzo. El orden también está relacionado con la belleza, porque el orden hace que todo sea más bello. Y como entra por los ojos, dijimos, y es hermoso, es muy pedagógico educar a los niños haciéndoles ver el famoso antes y después. Por ejemplo, su cuarto desordenado lo ordenan y después cómo quedó. O sus juguetes. Así ellos van a notar la diferencia y van a experimentar que el esfuerzo de ordenar vale la pena. Para enseñar a los hijos a ser ordenados, tenemos que vencer la tentación de hacer todo nosotros. A todos nos cuesta ser ordenados. Pensemos las veces que nos propusimos ordenar el placar, la despensa o el garage y nos vienen frases a la cabeza como «Ay, no vale la pena hacerlo ahora». O «Lo voy a dejar para cuando tenga más tiempo».
o después lo hago, o lo hago más tarde, y esos después y más tarde no llegan nunca. Van pasando los días, los meses, los años, y seguro se están riendo ahora porque saben que no estoy exagerando. Y en el caso de los niños, además, hay otra frase que ellos piensan, y lamentablemente la piensan porque la comprobaron. Y es la frase de después mamá o papá va a levantar todo o va a ordenar. Así que ojo acá, porque es imposible educar sin exigir. Si privamos a los niños de realizar esfuerzos, sean del tipo que sean, no les estamos ayudando a mejorar como personas. Y eso es lo mismo que renunciar a educarlos. Es muy bueno cuando estemos enseñando a los niños a ser ordenados, motivarlos positivamente. O sea, con elogios, con abrazos cada vez que nos ayudan a ordenar. Y para enseñarles el orden, como para enseñar cualquier cosa, hay que armarse de cariño y de paciencia. También hay que evitar repetirles muchas veces las cosas. Si no, se acostumbran a que no pasa nada si mamá o papá me dicen 20 veces las cosas. Tampoco sirve, obviamente, exigirles el orden a los gritos o con los nervios de punta diciéndole frases negativas. Por ejemplo, sos un desastre, nunca ordenas nada, estoy harta de tener que ordenar todo yo, o amenazándolos con castigos, porque esto no va a tener resultados a largo plazo. Y ahora llega el momento de una pregunta incómoda. Por casa, ¿cómo andamos? Porque el orden dijimos que entra por los ojos, pero solo si el ambiente está ordenado. Si un niño se cría en un ambiente ordenado, tiene muchas posibilidades de aprender ese hábito. Lo mismo pasa con el niño que se cría en el ambiente desordenado. Por eso es fundamental que toda la familia trabaje en equipo para lograr este hábito. El autor en el libro propone una forma muy graciosa de comprobar si en nuestra casa hay realmente una preocupación por el orden y por el cuidado de las cosas. Y él dice que dejemos tirados en el suelo del comedor o de un pasillo que sea de paso obligado y que sea de uso frecuente, por ejemplo, un pañuelito descartable arrugado como si estuviese usado o algún objeto que sea visible. Entonces tan solo hay que esperar para ver cuánto tiempo permanece en el suelo sin que nadie lo levante. Si a nadie en nuestra casa le llama la atención que en el suelo haya un pañuelito descartable tirado, entonces empecemos a preocuparnos. Hay muchas ideas muy buenas para implicar a toda la familia en el orden. Pero bueno, por cuestiones de tiempo no me puedo detener mucho en todo eso, así que aprovecho para invitarlos a visitar el blog de Libros para Educadores. Y ahí les voy a dejar algunas sugerencias también, algunos extras relacionados con este libro para que puedan sacar más provecho a lo que estamos viendo. También les recomiendo que si pueden conseguir este libro sería genial, realmente no tiene desperdicio. Sigamos avanzando con el libro. Ahora vamos a hablar del orden por edades. Y los hábitos de orden comienzan desde que el niño nace. Y a los niños el orden les da seguridad, les da tranquilidad y estabilidad en los primeros años de vida. Sobre todo en el primer añito. Lo esencial es empezar por los horarios de sueño y comida. Y con esto tenemos que ser firmes, aunque nos cuesten varias semanas o meses lograr este hábito con los niños. Cuanto más ordenado tenga el niño su horario, más tranquilo y más contento va a crecer. Muchas madres dicen que le dan el pecho al bebé cuando el bebé llora o les pide. Pero hay que tratar de que respete pautas horarias. O sea, si le toca tomar la leche cada 3 horas, hay que esforzarse porque sea cada 3 horas. Si no quiere, por ejemplo, una tomas, entonces es porque no necesita y no tiene hambre y habrá que dejarlo hasta la siguiente. Y con el tiempo, si mantenemos esta firmeza, ayudándolo a cumplir ese horario, solito nos va a ir pidiendo con una precisión hasta matemática lo que necesite. Lo mismo pasa con el sueño. El sueño es tan necesario para los niños que si se altera el ritmo del sueño, el niño se empieza a resentir mucho. Entonces acá lo importante también es que el niño tenga asociados al sueño toda una serie de rutinas. Por ejemplo, ponerse el pijama, rezar, leer un cuento, mamá le da un beso en la frente. O sea, sobre todo que tengan claro que es el momento de dormir y no de jugar. Por eso no hay que jugar con ellos en la cama antes de acostarse, porque eso los pone nerviosos, los altera y ya se terminó el sueño. Y peor cuando ya empiezan a caminar, salen de la cama, se pasean por la casa y lo van a hacer todas las veces que nosotros no seamos firmes y se los permitamos. Porque es muy común ese tipo de comportamientos de que se levantan de la cama y
nos miden hasta dónde pueden llegar con nosotros. Primero salen para decir que tienen sed, después para contar cualquier cosita, después dicen que tienen miedo y de un momento al otro los tenemos instaladísimos en la cama. Bueno, eso no tiene que pasar. A los 2 añitos ya tienen mucha autonomía de movimiento y a esa edad saben perfectamente que las cosas tienen un lugar determinado y ellos necesitan ese orden material de las cosas y además disfrutan siendo ordenados. Así de un modo mecánico se acostumbran a sentarse siempre en el mismo lugar para comer o a usar la misma servilleta o el mismo vaso para tomar agua. Entonces de la misma manera podemos acostumbrarlos a dejar sus zapatos o sus juguetes en el mismo lugar, o el pañal en la basura, o la ropa sucia en el cesto. Cuando los niños son pequeños, el mejor método que tenemos es el juego. Cuanto más pequeños son los niños, más necesario se hace el juego como método de aprendizaje. Pensemos, un niño cuando está jugando está alegre, y cuando está alegre está muy receptivo. Y por eso podemos aprovechar esos momentos para transmitirles los mensajes que nosotros queremos que retengan. Podemos jugar, por ejemplo, a poner los autitos por colores o los muñecos por tamaños o los libros en fila y así les vamos a ir inculcando también el valor de la armonía, porque las cosas cuando están bien ubicadas da gusto verlas, es lo que decíamos del orden y la belleza. Con todo esto que venimos diciendo no tenemos que cometer el error de pensar que ya les vamos a explicar más adelante las cosas cuando sean más grandes, cuando puedan razonar, cuando entiendan lo que les decimos. Porque si actuamos así vamos a estar cometiendo un doble error. Por una parte, al pensar que no vale la pena intentar educar a un niño de 8 meses porque no entiende nada, porque eso es falso, entienden muchísimo más de lo que creemos. Y por otra parte, vamos a estar dejando que pase el tiempo y que los malos hábitos empiecen a echar sus raíces. Entonces, si dejamos que nuestros hijos sean desordenados, después va a ser mucho más difícil tratar de reencauzarlos y de ayudarlos a mejorar en su conducta cuando tengan 5 o 6 años. Cuando estemos empezando este proceso de enseñarles a ser ordenados, tenemos que facilitarle lo que más se pueda la tarea de ordenar. Y para eso es fundamental que cada cosa tenga un lugar determinado. Y esto es tan sencillo y tan lógico que a veces se nos pasa por alto. Y en lo referido al juego, también es importante que los juguetes estén a su alcance para que ellos lo puedan ordenar y hacerles ver que ordenar es la última fase del juego, o sea, que si no ordenamos y guardamos las cosas en su lugar, entonces no hemos terminado de jugar. Tampoco es bueno que ellos se acostumbren a sacar todos los juguetes a la vez, porque si no terminan sin jugar con ninguno. Es mejor acostumbrarlos a que después de jugar con un juguete hay que guardarlo y recién sacan otro. Esto también es importante porque les hace ver que tienen que terminar los juegos. O sea, si empiezan un rompecabezas, que lo terminen. Si empiezan a hacer un dibujo, que no lo dejen a medias y pasen a otra cosa, porque ese tipo de comportamientos favorece la distracción, la dispersión y hace que los niños sean inconstantes. Entonces, esto demuestra que no están ejercitando mucho su fuerza de voluntad y hay que ayudarlos también cuando estén jugando y tenemos que ir viendo estas cosas y mejorándolas. Tengamos en cuenta que hasta los 5 o 6 años estamos en el mejor momento para que los hijos aprendan este tipo de hábitos como el orden. A esta edad ya es importante implicarlos en el orden de la casa, o sea, darles pequeños encargos y felicitarlos cuando ellos empiecen a cumplir bien sus encargos y vayan ganando en autonomía, porque así ellos van a terminar haciendo las cosas solos sin que tengamos que andar recordándoselos o andar por detrás. Por eso es importante acá también el elogio cuando vemos que lo hacen bien. Muchas veces los niños están dispuestos, incluso tienen ilusión de hacer cosas, de colaborar, y a veces nosotros sencillamente le decimos que no, porque más que ayudarnos nos estorban, entonces preferimos hacer todo nosotros porque eso es más fácil. Bueno, no. Es importante implicar, como dije, a los niños en las tareas del hogar. No se trata obviamente que los padres encargándole esas pequeñas tareas a los niños se están quitando trabajo de encima, sino que los están afianzando con buenos hábitos ya desde chiquitos. Y esos hábitos van a hacer que el día de mañana esos niños sean personas libres y responsables. En el blog les voy a dejar también una lista de posibles cosas que pueden ir haciendo los niños según las edades, así las analizan, las tienen y les voy a dar algunas ideas de cómo lo pueden implementar. Solo voy a nombrar algunas para que tengan en cuenta, por ejemplo, como dijimos, llevar su pañal a la basura, darle de comer si tienen alguna mascota, que apaguen las luces que no se están usando o que revisen si queda alguna luz prendida cuando salen de la casa, que pongan la mesa, que levanten la mesa.
que pongan la ropa en el lavarropas, que rieguen las plantas, que se tiendan la cama, bueno, y varias cositas así que ya les voy a dejar en el blog. Desde los 7 a los 12 años entramos en la edad de oro de la educación. Realmente estos 6 años son fundamentales en la educación de los niños, porque después entran en la tan temida preadolescencia. Pero si las pautas de educación fueron buenas durante esos años, la adolescencia probablemente no va a ser ningún periodo tan traumático ni conflictivo como algunos dicen. El problema de algunos padres es sencillamente que llegan tarde y que se dan cuenta que tienen que educar a su hijo cuando el hijo les empieza a dar problemas. La gran batalla que tenemos que ganar en estos años es que el niño vaya aprendiendo a organizar su tiempo, a cumplir un horario y a ser cada vez más autónomo en el cumplimiento de sus tareas diarias. Precisamente la autonomía es el síntoma más claro de maduración personal. Este tema de aprender a organizarse y de gestionar el tiempo es muy importante, por eso en el próximo apartado vamos a profundizar sobre este tema. Y antes de pasar al otro apartado, quiero que tengamos en cuenta que en cuanto dejamos de poner esfuerzo en algún terreno, retrocedemos en la virtud. Porque es como dice el refrán, cuando no se crece, se descrece. Por eso lo genial que tiene la virtud es que siempre podemos mejorar y que no hay límites para esto. O sea, cada vez podemos ser mejores de lo que somos ahora. Y por eso nosotros, en calidad de educadores de nuestros hijos, tenemos que plantearnos siempre su mejora continua. Hay una frase, una definición de lo que significa educar que me parece genial, a pesar de ser tan cortita. Y es una definición que da Protágoras por boca de Platón y dice que educar es hacer mejor. O sea, educar es hacer mejor a las personas. Es genial realmente esta definición. Si quieren comprobar el grado de autonomía de los niños o el grado de madurez, es muy sencillo. Cuanto menos tengamos que recordarle las cosas a los niños, significa que más arraigados están esos hábitos. Ahora sí, vamos al segundo gran apartado del libro, donde vamos a ver el tema del orden y la eficacia y cómo ayudar a los hijos a que aprendan a organizarse. El orden está en la base de la eficacia en todas las actividades que hacemos, porque lo que hace es que podamos hacer más cosas y con mayor empeño. También hace posible que aprovechemos mucho mejor el tiempo que tenemos. Tenemos que enseñar a nuestros hijos lo que se tiene que hacer en cada momento. Para eso vamos a hablar de la relación que hay entre el orden y la planificación de objetivos. Solo las personas que logran planificar adecuadamente pueden trabajar con eficacia, es decir, invertir el tiempo y el esfuerzo necesario y apropiado al objetivo que tienen planteado. Pero no basta solamente con planificar. Necesitamos una dosis muy importante de constancia, de tenacidad, de entusiasmo y de paciencia. Ya sabemos que hay muchísimos proyectos que quedan solamente en las ideas o en el papel porque no tenemos la fortaleza ni la perseverancia para llevarlos adelante y terminarlos. También acá es muy importante saber cuáles son los objetivos que valen la pena, porque sería muy triste poner mucho esfuerzo y perseverar en lograr algo que a la larga no nos aporte nada. Hay que entender que una buena planificación no sirve de nada si dejamos a un lado el esfuerzo. Si pensamos en las biografías de muchos personajes famosos e importantes de la historia, vamos a ver que sus grandes logros en realidad fueron fruto de esa fuerza de voluntad y de una correcta planificación. Y para que una planificación sea correcta, tiene que partir de una meta o de un objetivo que queremos alcanzar. Y esa meta, cuanto más concreta sea, más realizable va a ser. Por eso tenemos que ayudar a los niños a preguntarse estas cosas cuando le van a proponerse un objetivo. Por ejemplo, ¿cuántas y qué cosas tengo que hacer para alcanzar ese objetivo? Esa es la primera pregunta. Después, ¿en qué orden tengo que ir realizándolas? Otra pregunta, ¿cuánto tiempo creo que va a ser necesario? Otra, ¿qué cosas debo evitar hacer? Otra, ¿con qué recursos materiales y humanos cuento? Y por último, ¿qué problemas o qué obstáculos me pueden salir en el camino y cómo puedo yo superarlos? Muchas veces es importante y necesario tener previsto de antemano el famoso plan B para reencauzar la situación y sobre todo para no desmotivarnos, frustrarnos y abandonar los objetivos que tenemos planteados. En todas las situaciones que requieren de planificación o para conseguir cualquier objetivo, el orden juega un papel esencial. Porque cuando tenemos claro el orden de prioridades en la cabeza, podemos organizarnos mejor
y así tenemos más fuerza para emprender las acciones que necesitamos para esos objetivos. Entonces así hacemos que el tiempo nos rinda más. Vamos a hablar un poquito de la relación que hay entre la pereza y el activismo, porque el desorden muchas veces puede estar sutilmente disfrazado de activismo. El orden tiene que ayudarnos a poner cada actividad en su lugar y a darle a cada cosa la importancia real que tiene. Pero la falta de orden muchas veces se ve en personas que son aparentemente muy activas y que parece que hacen muchas cosas, pero en realidad no hacen casi nada. Después llegan los agobios esos por falta de tiempo, donde estamos estresados, pero que en realidad están encubriendo la falta de orden que hay en nuestra vida. Cuando no hay un orden claro en la cabeza, terminamos haciendo primero lo que más nos gusta o lo más fácil, lo que supone menos esfuerzo, aunque esa tarea no sea precisamente la que tenemos que hacer en ese momento. En líneas generales, la pereza se manifiesta en la inactividad y en la apatía. Esas personas que no se quieren comprometer en nada para no dedicar tiempo, porque en realidad en el fondo son perezosas. Pero también la pereza se manifiesta en personas activas, aunque sea más difícil de notar. Pero hay muchas personas perezosas que no paran de moverse y hacen cosas constantemente, pero no las que tenían que hacer. Así que tenemos que tener cuidado de no ser de estas personas. Cuando no hay un orden claro en la cabeza, terminamos siempre eligiendo lo más fácil o lo que reclama nuestra atención en ese momento. Y es muy probable que eso sea algo que no coincida con lo que de verdad teníamos que hacer. Por eso es importante enseñar a los niños a que no caigan en la tentación común y tan humana de hacer en primer lugar lo urgente y dejar de lado lo importante, de hacer antes lo fácil que lo difícil y de lo que requiere poca inversión de tiempo en vez de hacer lo que exige un esfuerzo continuado. Hay que enseñarles ante todo a priorizar, porque si no, van a ser de esas personas que no se reconozcan a sí mismos como perezosos si son personas activas, porque siempre están haciendo algo, pero al final, si analizamos esa vida, vamos a ver que en realidad son vidas bastante estériles. Así que tenemos que evitar que nuestros hijos tengan esa vida estéril por no aprender a priorizar y a planificar. Vamos entonces ahora a cómo enseñar a organizarse a los niños según sus edades. Entonces empezamos de 0 a 6 años. Cuando tenemos un bebé, evidentemente que la tarea de organizar su tiempo y las diferentes actividades corre enteramente por cuenta de los padres. Y acá vuelvo a remarcar la importancia que tiene respetar los horarios establecidos, como decíamos antes, de la comida y del sueño. Porque respetando los horarios del bebé, estamos sentando las bases de esa futura educación en el orden que vamos a llevar adelante con ese hijo. Y a medida que el hijo va creciendo, entonces es posible ya hablar con él, razonar con él las cosas y así va a ir aprendiendo que hay un orden en las tareas y que no se puede hacer en cada momento lo que uno tenga ganas. Una cosa que da muy buen resultado es preguntarle a los niños ¿qué toca hacer ahora? ¿O qué sigue ahora? Y nos van a sorprender cómo saben perfectamente lo que toca. Otra cosa distinta es que quieran hacerlo, pero bueno, ahí ya vamos a usar de la motivación para ayudarnos a que hagan las cosas que tienen que hacer. Algo muy eficaz también cuando estamos enseñándoles a organizarse es trabajar con los niños los sucesos encadenados. ¿Qué son los sucesos encadenados? Son una serie de actuaciones que se realizan todos los días y de forma repetida que acompañan a una actividad. Por ejemplo, levantarse, acostarse, comer. Y esas cadenas de sucesos terminan por automatizarse, entonces se incorporan en nuestra vida de modo mecánico. Por ejemplo, veamos algunas cadenas de sucesos. Al llegar a casa, saludar a quien está en casa, colgar si tenemos un abrigo en el perchero donde va, lavarse las manos, o cuando llegamos del colegio, saludar a las personas que están en casa, poner el abrigo en donde va, llevar la mochila a donde va, sacarse el uniforme y poner a lavar lo que está sucio, tomar la merienda o hacer los deberes. Por ejemplo, si antes de dormir podemos ayudar a levantar la mesa después de cenar, lavarse los dientes, ponerse el pijama, rezar, leer un cuento, darle un beso a mamá y a papá y decirle buenas noches hasta el día siguiente. Entonces, a medida que van automatizando esa serie de sucesos encadenados, se van incorporando como hábitos a nuestra vida. Evidentemente que cada casa y cada familia es un mundo y hay costumbres distintas y las cadenas de sucesos van a variar porque no todos funcionamos de igual manera ni tenemos los mismos horarios.
Pero lo importante es intentar educar a los hijos para que se vayan disciplinando poco a poco y se vayan dando cuenta de que hay un orden lógico en nuestras actuaciones, o sea, un orden que hace que nuestra vida familiar sea mucho más agradable. Acá también, como dijimos antes, es importante ser positivos y felicitar a los niños cada vez que hagan las cosas bien. Esto de los sucesos encadenados se puede aplicar a muchísimos ámbitos. Lo importante es que esto ayuda a que los niños poco a poco vayan teniendo esquemas mentales de conductas que sean claros y educados. A partir de los 4 años empiezan su etapa preescolar y esto implica un cambio considerable en la rutina de los niños porque se tienen que someter a un horario y a una disciplina académica. Además empiezan a hacer trabajitos, deberes y ahí es importante entonces ayudarlos para que se acostumbren desde ese momento a hacer deberes todos los días. Y acá el autor dice que algunos lo van a matar por decir esto, pero que es importante realmente enseñarles a ellos esa responsabilidad, que se vayan acostumbrando a trabajar un poquito todos los días, un esfuerzo todos los días. No se trata de amargar la vida de un niño de 4 años ni de tenerlo atado a la silla toda la tarde, o sea, es simplemente que se vayan acostumbrando a asumir responsabilidades. Entonces, las tareas que podemos mandarles obviamente en este tiempo van a ser sencillas y sobre todo lúdicas para que no generemos un rechazo con las tareas a los niños. De hecho, si se motiva adecuadamente a los niños, ese tiempo que dedican a hacer sus deberes se convierte en algo relajante y que es divertido para ellos y realmente lo disfrutan. Entonces, podemos hacer actividades como pintar, recortar, pegar, pintar con pinceles, dibujar y también se pueden buscar o hacer materiales para que trabajen en casa, por ejemplo, en actividades de grafomotricidad o escritura y números y que siga en lo que le están enseñando en el jardincito. El hecho de que se sienten a hacer deberes y a trabajar un ratito todos los días no les quita tiempo para jugar, ni para ir al parque, ni para hacer ninguna actividad deportiva. O sea, realmente sentarse un ratito todos los días los ayuda muchísimo en lo que es el valor del esfuerzo, del sacrificio, de la perseverancia, los hábitos y no les quita tiempo para todas las otras cosas en realidad. Y también es importante motivar a los niños en las tareas haciéndoles ver la importancia de que tiene lo que ellos hacen. Por ejemplo, se puede archivar una carpeta donde se vayan poniendo todas las tareas que ellos hacen y cada tanto tiempo, ya sea una vez al mes o cada 3 meses, hacer un cuadernillo y mostrárselo a los tíos, a los abuelos, a las maestras, porque eso hace que ellos crezcan mucho en su autoestima porque reciben elogios por parte de los demás. Entonces ellos sienten que su esfuerzo valió la pena. También en estas edades es muy importante en la organización del tiempo de los niños que haya algún momento para leer. Realmente la importancia que tiene la lectura en la formación intelectual de un niño es impresionante. Podría dedicar un podcast entero a hablar solamente sobre eso. Y cuando alcanzan la adolescencia, la diferencia entre un niño que es aficionado a la lectura y otro que nunca leyó es abismal. Y se constata en la expresión oral, en la expresión escrita, en la riqueza que tienen de vocabulario, en la ortografía, en la actitud, en el interés por la cultura y sobre todo en la capacidad que tienen de comprender y asimilar los conceptos. Obviamente que ellos no saben leer todavía, pero es fundamental que en su horario, incluso antes de que sepan leer, haya un momento para la lectura. De eso nos encargamos nosotros, o si tienen hermanos más grandes, es muy bueno también que tengan el hábito de leerle a sus hermanos más chiquitos hasta que ellos aprendan a leer. No me quiero poner pesadilla con este tema, pero de verdad les digo que sentarse a leerle a los niños es la mejor inversión de tiempo que los padres pueden hacer. Realmente van a tener una gran rentabilidad al cabo de unos años por haberles leído y haber ayudado a los niños a que sean lectores. Porque cuando leemos cuentos, por ejemplo, a los niños les ayudamos a desarrollar la atención, la imaginación, el lenguaje, la memoria y un montón de cosas más que les van a servir para su futuro. Para quien tenga interés en profundizar más sobre este tema de la importancia de la lectura y de los cuentos, sobre todo en el desarrollo de los niños, voy a dejar en el blog de Libros para Educadores un artículo sobre esto. En estas edades también es importante que los niños tengan tiempo para hacer algún deporte o alguna actividad cultural como música. Pueden ir a inglés, a danza, patinaje, ajedrez, natación. Entonces es importante que ellos aprovechen el tiempo de la tarde o la mañana según el horario de escuela que tengan,
porque se pueden hacer muchas cosas. Lo que sí no es correcto es obligar a los niños a ir a alguna actividad que no les gusta, porque si no les va a terminar desagradando completamente. Y aunque a esta edad el niño no sabe o no tiene definidos sus gustos, es bueno ir probando hasta dar con lo que ellos tengan talento o lo que les guste hacer. Otra cosa que no hay que hacer es dejar que el niño cambie continuamente de actividad y que no se comprometa con ninguna, porque muchas veces lo hacen por pereza o por inconstancia. Entonces no tenemos que darle con el gusto de ir cambiando de actividades según lo que él pida. Y tampoco es bueno que tenga tantas actividades en su horario que termine agotadísimo y que no tenga tiempo para hacer otras cosas. Muchas veces estas actividades que ellos empiezan siendo chicos son el germen de una futura afición que después, cuando llegan a la adolescencia, es mucho más positivo que la sigan manteniendo. Y a medida que los niños van creciendo, es bueno contar con ellos para las tareas de organización y funcionamiento de la casa. Un último aspecto importante también para señalar y para trabajar con los niños en esta edad respecto a su organización es lo relacionado con la plata y el ahorro. Porque en estas edades podemos empezar a educarlos en el correcto uso de la plata y es uno de los aspectos más importantes de la sobriedad. Si nosotros comenzamos a educar a los niños de 4 a 5 años, por ejemplo, en esto, después van a tener sus frutos y vamos a comprobar cómo esos niños van a ser menos caprichosos y seguramente también van a ser más generosos. Con los niños de 7 a 12 años, el aspecto central sobre el que tenemos que dedicarnos a enseñarles la organización es en lo referido al estudio, porque esta es la principal obligación que tienen. Entonces, en torno a esto tiene que girar nuestro empeño educativo. Cuando nosotros enseñamos a los hijos a estudiar bien, estamos trabajando para su futuro, porque si un niño estudia bien, también va a trabajar bien cuando sea un adulto el día de mañana. Para enseñarles a que los niños administren el tiempo de trabajo o de deberes en esta edad, podemos seguir algunas pautas. Primero, enseñarles que antes que cualquier cosa se hacen los deberes y después se juega. Esto tiene que quedar clarísimo desde el principio. También, si tienen varias tareas, que va a ser muy común, hay que enseñarles que tienen que empezar siempre por la que más les cuesta, en vez de dejarla para el final y terminar haciéndola sin ganas y desprolija o de cualquier manera. Cuando empezamos haciendo lo primero, o sea, lo difícil, nos sentimos más contentos y además después las otras tareas nos parecen mucho más fáciles de lo que en realidad son. Esto para todos, siempre empezar por lo difícil. Y después hay que hacer una previsión aproximada del tiempo que vamos a necesitar para hacer cada una de las tareas y que se esfuercen para que ese tiempo no se exceda de lo que tenían previsto. Es bueno también ayudarlos a razonar y hacerles ver que si ellos terminan rápido, después tienen más tiempo para jugar o para hacer otras cosas que les gusten más. Entonces, no tenemos que dejar que pasen una tarde entera haciendo una tarea que en realidad les debería demandar media hora. Y acá tenemos que ser muy firmes. Para motivarlos, por ejemplo, se puede poner en donde esté haciendo la tarea un reloj despertador o un celular con el marcador del tiempo y desafiarlo a ver si le gana el reloj y termina antes de que el reloj suene, cuando ya calculamos el tiempo que debería demandarle cada tarea. Otro aspecto fundamental en esta edad es la gestión del tiempo libre. O sea que en todos los días de los niños tiene que haber un margen de tiempo libre y nosotros tenemos que tratar de que ese tiempo contribuya a su formación integral como personas. Aquí también es importante que tengan tiempo para leer, para jugar y los fines de semana en lo posible que empiecen a tener algunos compromisos sociales a partir sobre todo de los 10 años, donde vayan con amigos al club o se junten con amigos de la parroquia o con compañeros del colegio, pero es muy importante que el niño empiece también a socializar. Los niños en esta etapa de su vida tienen que hacer las tareas escolares en casa todos los días. Y de cómo hagan ahora las tareas va a depender en gran parte el éxito en su vida académica ahora y en su vida profesional el día de mañana. En la edad de 12 a 16 años ya están en la adolescencia y es importante que ya sepan organizar su tiempo y de que lo hagan con un grado de autonomía muy grande. También aquí el aspecto central sobre el que tienen que girar la organización de su tiempo son los estudios, porque si un chico se organiza bien en el tiempo de estudio va a tener muchísimo tiempo libre para dedicar a otras actividades. Para esto es importante en primer lugar
que cada día antes de ponerse a estudiar o hacer los deberes tengan la previsión de tiempo que decíamos anteriormente y que hagan un pequeño planning escrito. Por ejemplo, hacer los deberes de matemática 15 minutos, repasar la tarea de literatura 20 minutos, leer 3 páginas del libro de inglés 20 minutos, hacer actividades de ciencias naturales 20 minutos. Entonces, total del tiempo que voy a dedicar, 1 hora y cuarto. Acá la tarea de los padres va a ser la de supervisar que ellos cumplan con esa planificación y sobre todo la de felicitarlos siempre que consigan cumplirla. También es importante en estas edades que practiquen algún deporte, sobre todo los varones, porque tienen una vitalidad muy grande en el cuerpo que necesitan descargarla. Y también es importante que tengan cualquier tipo de afición, o sea, alguna actividad saludable a la que le dediquen parte del tiempo libre. Por ejemplo, la música, ajedrez, danza, teatro, mecánica, cocina, senderismo, cualquiera de esas actividades. También es muy importante y formativo que los jóvenes se impliquen en alguna tarea de tipo asistencial con los más necesitados, o sea, tareas de orden social. Realmente a ellos les hace mucho bien involucrarse en esas tareas. Y ya entramos por último en el tercer apartado, donde vamos a hablar un poquito del orden y la relación que tiene con la felicidad. Porque si ponemos en orden nuestra vida y nuestros objetivos, vamos a estar luchando por mejorar en todos los ámbitos de nuestra vida y por lo tanto, entonces nos vamos a encontrar con el resultado esperado, que es la felicidad. Para esto es fundamental saber marcar las prioridades. Tenemos que tener una clara jerarquía de valores que rija nuestra vida. Entonces tenemos que procurar encontrar un equilibrio en el que podamos darle la atención que necesitan cada ámbito de nuestra vida de modo ordenado, obviamente. El orden nos tiene que ayudar a dar a cada cosa su valor real, como dijimos. Por ejemplo, es evidente que no se puede llegar a hacer todo en la vida porque somos limitados y por eso tenemos que saber cortar y decir que no. Uno de los ejemplos más claros sobre esta falta de prioridad en la vida es la gente que le va perfecto en su vida profesional, pero que fracasa en su vida familiar. Y eso obviamente que es un desorden. Entonces, para eso es importante que vayamos pensando y marcando cuáles son nuestras prioridades y cuál es lo esencial y enseñándoselo también a nuestros hijos. La gran tarea que tenemos como educadores es la de formar a los hijos como personas que sean interiormente ordenadas, que sepan lo que de verdad vale la pena en esta vida y que se esfuercen en luchar por eso, sin dejarse arrastrar por las apariencias y por las ideas dominantes, por las modas, que solo hablan de superficialidad y de desorden. Desorden de sentimiento, desorden en los deseos, en las ansias de tener y no en ser. Por eso tenemos que enseñar a los hijos que lo que tienen que buscar es la vida buena y no la buena vida. Les tenemos que enseñar a distinguir entre nivel de vida y calidad de vida. Y les tenemos que enseñar a ser rebeldes. Rebeldes capaces de enfrentarse a los dictados del pensamiento débil que está tan de moda, que convierte en normales una serie de conductas que hacen que la vida del hombre en realidad sea una vida estéril y a la larga también una vida muy infeliz. Bueno, esto fue todo el episodio de hoy sobre este libro que está buenísimo y que se los recomiendo si lo pueden conseguir porque vale la pena leerlo desde el índice hasta el final. Vamos a tener algunas ideas en el blog, entonces como les dije, para el que quiera visitar nuestra página web, librosparaeducadores.com, y espero que les haya gustado, a mí me encantó hacerlo. Y vamos a tener en los próximos episodios entonces resúmenes de otros libros que creo que puede ayudarles tanto a padres como a docentes. Les mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo episodio.